Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento, estudiamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, estamos versículo 6, especialmente hoy queremos subrayar. En realidad es la fundación de esta comunidad cristiana, la primera en Corinto. Y estamos viendo cuáles son las dificultades, como cuáles son los avances también dentro de esta comunidad. Después de esto se refería justamente al capítulo 17, en que Pablo y el grupo que le acompaña, entre ellos está también el mismo autor, según en ningún momento lo nombra aquí aún, pero es Lucas, se refiere a San Lucas, está Timoteo y Silas, es decir, que son 4 más o menos de este grupo, pero siempre los que son nombrados son Pablo, Silas y Timoteo. Y entonces, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró un judío llamado Aquila, originario de Ponto, que acababa de llegar a Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto que Claudio obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en las sinagogas y trataba de persuadirlos, tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Hasta ahí hemos llegado a nuestro estudio. Hoy queremos subrayar lo que viene a continuación, en el versículo 6. Pero, como ellos lo contradecían y lo injuriaban, Pablo sacudió su manto en señal de protesta, diciendo: que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de esto. En adelante me dedicaré a los paganos. Queridos amigos, toda esta primera parte entonces nos va mostrando cómo Pablo es un gran predicador. Ay de mí si no evangelizara. Amombe uana y cual cara lleva peñan de yara uruguay cueñan de apecha ni cual erire toila ña que entera peñan de yara no debe ahí peche teñan de yara de la ñan de yara y dueño nuestro de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra historia, de nuestro caminar, de nuestra existencia y sobre todo de nuestra felicidad. Y eso es lo que Pablo está totalmente convencido. Y entonces aquí encontramos
cómo Pablo, ante esa fuerza de la conversión, la fuerza del Espíritu que lo había tocado, Pablo que va descubriendo el camino de Dios, ahora se está lanzando y ahora está predicando y ahora está anunciando la palabra de Cristo. Y entonces se encuentra con la comunidad. Siempre el primero, se recuerda que siempre el primero iba a la sinagoga. Va a ir a la sinagoga. Sinagoga es lugar de reunión, lugar de encuentro donde ellos discutían sobre la Torá, que es la ley judía, ¿verdad? O sea, el Pentateuco, leen a Moisés, leen a los profetas también. También ya algunos libros sapienciales, etcétera, que están en medio de ellos. Y por lo tanto, aquí se encuentran ante lo esencial y lo fundamental de la vida del judaísmo. Aupebe ojo Pablo ñemongueta genebra. Si ayu abe ñemongueta mi jamás venendía EPM, va ella pa peñan de yara un bouma lleva Hemim Bogua, Hembiguay, ahí está, Hembiguay, es decir, al Mesías, a su Hijo, al enviado. La Hembiguay, oía, a Peñan de Apitepe, o Verum, Mañande, Peñan de Ñajaroba, un maite, vive. Ñande Yarar Hembiguay, Jesús, el Cristo, el Kyrios. Kyrios quiere decir el ungido, ¿verdad? Y entonces, este es el que viene, el que nos trae la buena noticia, lo que durante tanto tiempo había sido ya prometido por Dios a su pueblo. Nada, ven, pejenduque. Hay muchas expresiones maravillosas y justamente una de ellas es también la de Lucas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el cielo se abre, verdad? Y del cielo una voz que viene, este es mi hijo predilecto, escúchenlo, pejenduque. Es una forma de decir y una forma de subrayar y de dar a entender la primera comunidad cristiana en su reflexión de que en Cristo ya se han realizado las promesas del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Por eso escuchamos un poquitito antes que Pablo, en cuanto que hablaba en su predicación, decía en el versículo anterior, ya en el 4, todos los sábados, Pablo discutía en la sinagoga, trataba de persuadir. Entonces, entendemos hoy lo oína persuadir. Y hay cual camijangua lleva entero bestia con arojina al Mesías, con oye ya cua mijangua ya hina apeme mañana de apite pera de peñan de yara o uma va que ra ñan de yara ñan de apite. Ya ye sabe a que ye esa cua. Entonces, él va a la sinagoga, evidentemente. Son los judíos los que entienden el Antiguo Testamento, son los judíos los que están abiertos, por decirlo de esta manera, a esta buena noticia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro. Este día, yo que fuera el tiempo de Cuaresma. Hemos caminado durante este tiempo, en el tiempo ordinario, es decir, en el tiempo fuerte de la Navidad. Ahora el Señor nos ofrece una linda oportunidad para que nosotros podamos cambiar verdaderamente el corazón, la vida y podamos servir mejor a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Tenemos hoy la lectura de la profecía de Joel, capítulo 2, del 12 al 18. Ahora dice el Señor,
vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras. Vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en amor, y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá y dejará detrás de sí una bendición? La ofrenda y la libación para el Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, sus ministros, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella. Queridos amigos, es un llamado sincero a una conversión. Muchos elementos que hoy nos da el profeta Joel. Joel entonces que nos llama a esta verdadera conversión. Pero vuelvan su mirada, vuelvan su rostro, vuelvan su vida hacia el Señor. Mañana, ayuno, llantos y lamentos. Pero sobre todo dice: desgarren su corazón y no sus vestiduras. Dice entonces yo que fuera, ñamañaguen a lo elemental y lo fundamental para que exista un cambio. Aníguen entonces ya voy a estar simplemente en las cosas exteriores, sino que sobre todo un corazón verdaderamente convertido, un corazón desgarrado, pero por el amor y el deseo de hacer siempre el bien. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Este año la aplicación católica de oración Hallow tuvo un espacio de 30 segundos en uno de los mayores escenarios publicitarios del mundo, la Super Bowl. Hallow está considerada como la aplicación cristiana y católica número 1. Ofrece meditaciones diarias, homilías, novenas y mucho más para ayudar a los fieles a desarrollar su vida espiritual. Su anuncio en la Super Bowl incluyó un llamamiento para dedicar tiempo a la oración durante esta cuaresma. Además, contó con la participación de Jonathan Roumie, de la serie de televisión The Chosen, quien se reunió con el Papa en 2021. Yo tengo el honor de interpretar el rol de Jesús en la serie televisiva The Chosen. Que permite que lo encuentres y que te haga feliz. Gracias. Aunque el protagonismo del anuncio lo tuvo Mark Wahlberg, quien hace años también participó en el Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia. He tenido mucha suerte y no me ha ido nada mal en la industria del cine, como actor y como productor, pero hoy me siento muy bendecido al estar en el escenario con el Santo Padre y aquí con todos mis compañeros cristianos. Realmente siento que hoy podría hacer cualquier cosa y atribuyo todo mi éxito a mi fe católica. El anuncio de esta aplicación para rezar fue emitido en el evento seguido en televisión por más de 100 millones de personas. Stay prayed up. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje,
Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Muchas muñecas, porque dadas las peleas. Ya se habían saludado por primera vez el día anterior en la canonización de Mamá Tula, la primera santa argentina. ¿Te cortaste el pelo? No, pero dije, ¿le puedo dar un beso? Sí, hijo, sí. Gracias por vos, a ver. Gracias. Gracias por venir. Y al día siguiente se vieron oficialmente en una audiencia privada en el Vaticano. Duró 1 hora y 10 minutos, algo inusual para el primer encuentro de un presidente con el Papa. La relación entre ambos líderes no empezó bien, después de las palabras de Milei en las que llamó imbécil y comunista al Papa, y por las que pidió perdón en campaña electoral. Sin embargo, en este encuentro pareció que nada de esto hubiese sucedido. Ambos se mostraron sonrientes y en bastante sintonía. Uno de los temas del diálogo fue el programa del nuevo gobierno para enfrentar la crisis económica que atraviesa Argentina. En el intercambio de regalos, el presidente le entregó al Papa la copia de una carta de 1854, en la que se acreditaba como representante en Europa a Alberdi, un pensador liberal argentino al que Milei ha citado en varias ocasiones. Gracias por el tuyo. No, gracias, por favor. Alberti me gustó, ¿eh? Ese tremendo... El presidente también estuvo acompañado por varios miembros de su gobierno, entre ellos su hermana Karina, secretaria de la presidencia y, según Milei, el pilar de su carrera política. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 6. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo: que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de esto. En adelante me dedicaré a los paganos. A Pablo y a Jopi. Pero ñandeñamos en Dayegina le estamos dando el contexto, lo que había sucedido. Pablo, que casi siempre es un poco no aceptado al predicar a Jesucristo. Si yo quiero, bueno, porque mira que nosotros tenemos muchas de estas situaciones actualmente en nuestra vida de comunidad, en nuestra vida de familia. Nantero veñan de loga pues voy a llevar veñan de membre pero hoy muchas veces Jesús y con va iglesia lo que sea. Entonces oñe moña nendie oñe botado y cuay nos enduce ve me pesea petúa ia. Entonces esta es una forma, ¿verdad?, que nos está explicando aquí la palabra de Dios, el rechazo. No todos están en una condición de escucha de la palabra de Dios. Pero atención, detrás de esto también hay una gran responsabilidad nuestra como familia. Vais a guasir, vais a guatúa, vasejina. Vais a guasir, vais a guatúa, vais a bala, ñandeña y meoño, ñandeña bojasara, es la fe de Jesucristo, con el testimonio, con la vida. Yo sé muy bien porque hace más de 35 años, queridos hermanos, que estoy trabajando con los jóvenes, entonces muchas veces nuestros hijos, los jóvenes,
Oye, muy ñandeando y casi me bebe ñandeyara porque no es la ñandeya es el testimonio, ¿verdad? El testimonio quiere decir, queridos amigos, una vida concorde justamente a lo que nosotros estamos diciendo que queremos que ellos aprendan, ¿entienden? O si no, pues el famoso lalaparei, ya lalaparei. Lo que tú eres me grita tan fuerte que no oigo lo que me dices. Najendu y pereache porque en de caún, de yapún, de mondán, de popindá, etcétera, etcétera. Y entonces, queridos hermanos, es muy difícil. Otros, lastimosamente, le enseñan luego a sus hijos, por ejemplo, en la cuestión del nepotismo, le están enseñando directamente, le están metiendo, ¿verdad?, en una situación en que sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, ninguna, pepe aguapu, anda ya puy llegar ariwamba evi, la haya pono algo hoy ponata, pero anda ya puy hoy. Pero eso, queridos hermanos, nosotros sabemos que es la comunidad la que tiene que responsabilizarse también. Y andé como comunidad, y andé vendido para hoy. Entonces, ante cualquier verdecito, ella por cualquier orella ahí, ¿verdad? Entonces dejamos que nuestro mundo se vaya corrompiendo. Y después nuestro mundo cada vez más violencia y dificultades. Estas son consecuencias, queridos hermanos, de una mala administración de los bienes que Dios ha dado para la comunidad. O sea, daña administra por ahí. Es un tema demasiado importante y es un tema demasiado delicado. Por eso es que la palabra de Dios, el evangelio, la buena noticia, es muy clara. Si nosotros dejamos de lado, y por eso Pablo aquí dice, trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. No estáis solamente con los judíos, sino que a todos, ¿se dan cuenta? Todos, la palabra todos, la avenda y ya sea coña de comunidad, vea, llevarla todos. Ñandeja este la cachique meme ayeco, clan, somos clanes, ya la se grupito. Y entonces ya yo piande con angaña, pero manes se imagina. Y haciendo ña boquente o mi otro, y eso en todos los estamentos. Últimamente hablando ahí con la cuestión de los ascensos. Esto es ascenso, ¿verdad? A nivel de policía, a nivel de militares, o mía. Qué desastre, ya. En Boasamante algo de mesa, huevila y que continúa. Y al mismo tiempo, pero entonces, de niña pistina. ¿Qué clase de policía vamos a tener, verdad? Y mira que están en las altas jerarquías. ¿Qué clase? ¿En manos de quién estamos, verdad? Y entonces Pablo por eso justamente trataba de persuadir. Belleza cuando falta ñandela Pablo guangande. O falta formar ñandela Pablo. Tomito y ñandete y ñandete. Pablo aquí se juega con todo, ¿verdad? Y por eso es que en toda parte le dan una patada y le sacan. Y entonces tiene que seguir huyendo. Porque no quimos ahí huyendo. Y oí las cosas. Todo lo hace de cuerda. ¿Se acuerdan de Berea que lo tiene que casi medio agarrar, esconder, sacar? Y no es la primera vez, ¿verdad? En Tesalónica, ¿verdad? En todas partes donde ellos van pasando. Siempre reciben aquí, como decía enseguida, por entero. Yo me voy a dedicar por entero, decía, lo que viene a continuación, tratando de persuadir a la gente. O imagina Pablo, Sila y Timoteo, ellos están llegando desde Tesalónica y él cuando ve nomás luego la presencia, por fin, dedicarme totalmente a la predicación. ¿Qué nos dijo al comienzo? Que él también tuvo que comenzar a trabajar en su profesión y él era, aquí dice, tejedor de tiendas, como también lo eran estos dos que fueron expulsados, Priscila, era la esposa, y Áquila, que venían desde Italia, o sea, ahí por el edicto de Claudio, que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Bueno, en realidad, ya en Maguriñandes, ya estudiamos, ustedes pueden ver en los cursos anteriores este edicto, lo que pedían no todos los judíos de Roma, sino que todo aquello que era revoltoso, y por la pinta Áquila y Priscila, no quiniei, pues esta mañana debe te verla,
oye, güey, y ya te recuerdo más, güey, la judío, oye, la judío. Oñemos, güey, ¿por qué? Y porque les habla y les dice la verdad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Señor mío Jesucristo peina a pero yumi. Señor mío Jesucristo peina a pero yumi. Proyerure ne bendición. Roy potaurero basami. Proyerure ne bendición. Roy potaurero basami. La Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta. La Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta. Y me oh esa y paja, aquella triste señora. Y me oh esa y paja, aquella triste señora. Y me oye sepulta jape y quilquere oñemboya. Y me oye sepulta jape y quilquere oñembo. Y supe, adiós mi hijo Jesús, oye y supe, adiós mi hijo Jesús. Señor arrepentido, por mi pecado lloro, misericordia imploro, piedad, Señor, piedad. Escucho, Jesús mío, la voz consoladora, tu amor conozco ahora, conozco tu bondad. Lloremos pecadores, aquí nuestro pecado, ante la cruz postrado, que nos ha de salvar. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, hoy es miércoles de ceniza y la liturgia, todos vamos a ir, espero, a imponernos las cenizas. En ese momento vamos a ir a misa, vamos a comulgar, ya se puede presencialmente.
En ese momento nos van a decir en la liturgia dos posibilidades. Primera, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Segunda, conviértete y cree en el Evangelio. Queridos amigos, la primera es inevitable. No depende de ti. Recuerda que eres polvo. Oye, yo no soy polvo. Yo tengo un cuerpo, estoy sano, estoy perfecto. Eres polvo. ¿Cuánto tiempo te queda? ¿20 años? ¿30? ¿40? Y no me refiero a tu edad. Es un designio de Dios, porque yo tengo 25 años. Me quedan otros 50. Te puedes morir pasado mañana. No depende de ti, es un designio de Dios que tú no sabes. Accidentes, enfermedades, todos somos polvo. Lo que nos hace seres humanos es el alma que llevamos dentro. Nuestro cuerpo es polvo, es enfermedad, es caduco. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Todos nosotros hemos participado ya en entierros, en cremaciones. Te dan una bolsita de este tamaño. Los que no, pues los entierran de cuerpo completo. ¿Y cuánto tiempo pueden durar antes de descomponerse? Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Pero honestamente, prefiero que ese día ustedes no solamente escuchen, vivan, reflexionen estas palabras. Conviértete y cree en el Evangelio. Mientras que la primera, no hay opción. No te estoy preguntando si quieres. Recuerda, te lo estoy ordenando. Recuerda que eres polvo, acuérdate. Y al polvo volverás cuando sea 20 años o 50. Mientras que la segunda, depende de tu voluntad. ¡Qué maravilla! Conviértete y cree en el Evangelio. Esa no es obligatoria. Mientras que la otra es obligatoria. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. La segunda no es obligatoria. Es un acto de la voluntad. Conviértete y cree en el Evangelio. Lo que te quede de vida, que sea una conversión al Señor, a su amor, a su misericordia, a sus obras, al reino de Cristo, a hacer todo el bien que puedas, a hacer las obras de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se te dará por añadidura. Conviértete, qué maravilla los que viven esta vida, sabiendo que son polvo y que al polvo volverán. Esa es la primera parte. Agárrate de la segunda. Conviértete, ya me convertí, qué maravilla. Me convertí al reino de Dios y su justicia. Conviértete y cree en el Evangelio. ¡Qué maravilla! Aprovechar, hoy es miércoles de ceniza, aprovechar toda esta cuaresma para creer en el Evangelio. Así como en Adviento les doy un consejo que yo a mi vez recibí, lee el Evangelio de San Lucas. Todos los días un capítulo, desde el 1 de diciembre hasta el 24, ya leíste todo el Evangelio. Ahora te doy un consejo. Desde este miércoles de ceniza, lee los 4 evangelios, la parte de la pasión. Está perfectamente señalada. Perfectamente señalada. En un evangelio es un capítulo, ahí lo vas a leer. En otro es otro capítulo y así en los 4 es diverso. Léete la pasión y conviértete y cree en el Evangelio. Es la parte, por decirlo así, más dura, la parte de la cruz. Pero qué paz tan enorme saber que cargando mi cruz estoy siguiendo a Jesús. Por supuesto, te doy un consejo mejor, no leas solamente la parte de la pasión. En los 40 días de esta cuaresma te da perfectamente tiempo de leer los 4 evangelios. Pero perfectamente tiempo. Lee todos los días 2 capítulos. Te estoy hablando de 10 minutos diarios, quizá menos. Conviértete y cree en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio si no lo conozco? Léelo. Cuaresma es un tiempo especial de gracia.
leo el Evangelio a la luz de la Cuaresma y con las gracias que me da Dios en la Cuaresma, como me las da en el Adviento, como me las da especiales el día del Corpus Christi, el día de la Santísima Trinidad. Lee el Evangelio, ojalá completo, para que cuando hoy recibas las cenizas y te digan, conviértete y cree en el Evangelio. ¿En cuál Evangelio? Lo conozco, perdona 70 veces 7, el matrimonio es para siempre, pon la otra mejilla, dichosos vosotros las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, los misericordiosos, los pacíficos, los limpios de corazón, los perseguidos. Cree en el Evangelio, conviértete. ¿Cómo me voy a convertir si no conozco el Evangelio? Queridos hermanos, hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 6, que queremos subrayar principalmente, pero como ellos le contradecían a Pablo y lo injuriaban, Pablo tuvo que sacudir, dice, su manto en señal de protesta, diciendo, que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de esto. En adelante me dedicaré a los paganos. Bueno, queridos amigos, estamos mirando un poco desde atrás para que podamos entender esta consecuencia. Va a ver Pablo la PCTV, la hipoxia lleva a ver la PCTV y que caiga sobre usted y la sangre sobre sus cabezas de este inocente, que caiga la sangre de ellos sobre sus cabezas. Pena venduce, pena pepena sepi, cose pene acane. Quieren seguir siendo ladrones, quieren seguir siendo injustos, quieren seguir entonces olvidándose y mirando lo esencial y lo fundamental de esta realidad que estamos viviendo como sociedad. Entonces Pablo, se nota que Pablo era un tuiracuya, como años que estaba con un sacerdote justamente, y hablábamos de esta cuestión que Pablo dice, yo tengo un aguijón ahí que me sigue ahí, no me deja, es como un aguijón. Yo insistía mucho, y digo, según mi teoría, mirando un poco, que el aguijón de Pablo tal vez era algo que le tocó mucho, porque él era perseguidor de los cristianos. Apeando a Saibeñacay, después de su conversión, va él hacia Yapuacue, va él hacia Upeixarae, va ella la senda Yehesacuaira, etc. Tal vez. Bueno, esa es una teoría, esa es una interpretación que yo lo hago. Mirando atrás, se ve un poco algunas frases, así como que Pablo dice, ¿por qué yo hice esto, verdad? Y entonces, también, como una respuesta, como que Pablo está diciendo, bueno, si yo he fallado, si yo estuve persiguiendo a los que anunciaban el Evangelio con su vida y llegaron al martirio, porque mártir en griego significa testigo, testimonio, ¿verdad? Entonces yo también quiero ser testigo de Jesucristo. Y esta persecución que él hacía hace que después, con el encuentro con Jesucristo, capítulo 9, después vamos a leer de nuevo capítulo 22, cuando él cuenta lo que le había sucedido de una manera maravillosa también, Hechos de los Apóstoles, entonces le hace sentir y le hace vivir aquí a Pablo. Y entonces él dice, ¿qué es lo que yo hice, verdad? Contra estos cristianos. Ahora me doy cuenta. Entonces, es como que él quiere pagar, entre comillas, su propia cuenta. Y ese es el aguijón, ¿verdad?, del dolor. Bueno, este sacerdote me dijo, padre, totalmente lo contrario. Bueno, me callo y no puedo decir, porque puede ser que sea así.
Y más bien la teoría, ¿verdad?, que él decía un poco ahí, otros también suelen decir, dice que era justamente su temperamento, Peala aguijón, chupenguana, que no me deja, que no me abandona. Otra interpretación, pero recuerden que sobre este tema, ¿cuál es el aguijón, verdad?, que no le deja a Pablo vivir en esa serenidad? Y esto va a quedar seguramente para la eternidad, secula seculorum, ¿verdad? Porque en ningún momento después Pablo explica y dice, Peala ese aguijón, y nada de ir. Dice, no, tengo un aguijón que me molesta. Bueno, cada uno con años, bueno, o mañana, ¿verdad? Y entonces dice, nada que ver la área de otras cosas y bueno, pues ya no miran de teoría, como hay otras y otras y otras, ¿verdad?, que van viendo y que van mirando qué puede ser este hijo. Algunos, por ejemplo, dicen que Pablo era demasiado feo y va y cosconda llegó Garaiba. Entonces él como diciendo, este es mi aguijón, porque yo me voy, me presento a Mabio Cuiba y este a Mabio en Tutaco. Podría ser. Otros, por ejemplo, dicen que Pablo era un acapeno y un bajito, de carape y de estilo Napoleón y carape y un barete hoy, ahí tienen los pendientes de la psicóloga, cuáles son las características de los carapetones. Entonces ahí se va allá, es autoafirmación, pues, ¿verdad?, ante la realidad. Bueno, en fin, tú ya te ven en cuenta, pero también puede ser esta otra realidad, ¿verdad?, porque Pablo, según su fisionomía, era un poco así. Y tal vez por eso que después también fue adelante, ¿verdad?, con sus ideas. Y este sacerdote también decía, ¿verdad?, que era más bien su temperamento, que él no podía controlarse. ¿Es cierto? Digo, mañana vea Pablo, no la gente. Pero no es también que no porque no, sino que él no era de torcer. Él decía, esto es lo que el Señor nos ha traído, este es el Evangelio. Dale, ya que ver a Pecueri. Entonces, estamos equivocados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la segunda palabra clave en esta oración: lleno de gracia. La palabra hebrea es hanun, que está relacionada al sustantivo hebreo gen. Esta palabra gen es traducida frecuentemente como gracia o favor. Y si estudias cómo se usa esta palabra a lo largo de la Biblia, encontrarás una historia fascinante. Un significado de gen es deleitoso o favorable. En los Salmos, un poeta habilidoso es uno de quien se dice tener labios de gen, es decir, que puede labrar palabras hermosas que traigan deleite. O una deslumbrante joya es un adorno de gen que atrae atención y favor. Es por esto que gen es frecuentemente la palabra utilizada para describir un regalo dado con deleite o favor. En estos casos, gen sería traducido como gracia. Como en la historia de Esther, quien se acerca al rey de Persia para pedir que ella y su pueblo sean librados de la muerte. Ella llama a esto una petición de gen. Y ya que el rey se deleita en Esther, él la favorece y le otorga su petición. Así que este regalo es gen, porque es motivado por deleite. Y la forma más extrema de gen es mostrarle favor a alguien que debería tener su merecido, no un regalo dadivoso, como Jacob, quien engañó a su hermano Esaú, escapó y luego, 20 años más tarde, quiere volver y arreglar las cosas. Así que viene donde Esaú y le pide: ¿puedo encontrar gen a tus ojos? Jacob no está pidiendo justicia, está pidiendo favor. Y sorprendentemente, esto es lo que le da a Esaú.
Él decide deleitar a su hermano y mostrarle la gracia que no merece. Ahora, gen requiere un espíritu generoso que algunas personas sí tienen, pero en la Biblia nadie muestra más gen que Dios. Como cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y ellos prontamente lo traicionaron, mostrando lealtad a un becerro de oro como que ese fuera su Dios. Pero entonces Moisés intercede y le pide a Dios que considere darles un regalo que ellos no merecen. Y Dios dice que sí, al mostrarle la forma máxima de gen, el perdón y la promesa de estar con este pueblo. Este rasgo de carácter de Dios es tan confiable que en más de 40 veces en el libro de Salmos, las personas claman por el gen de Dios cuando están enfermos o en peligro, o cuando los israelitas están en el exilio. Y los profetas bíblicos como Isaías miraron atrás al gen de Dios en el pasado y declararon con valentía que Dios mostraría gen un día a su pueblo, al liberarlos a ellos y a toda la creación de la muerte y la ruina. Ahora, cuando vamos a los autores del Nuevo Testamento, ellos describen el gen de Dios con la palabra charis, que significa un regalo de gracia. Como cuando se nos presenta a Jesús en el Evangelio de Juan, que se nos dice que Jesús es la gloriosa charis de Dios hecha humana, enviada a un mundo atrapado en oscuridad y muerte. Porque, según el apóstol Pablo, todos somos como muertos vivientes. Dios ha entregado la humanidad a las consecuencias destructivas de nuestras decisiones egoístas. Pero, como Pablo dice, Dios es rico en misericordia y por su charis nos ha rescatado. Él está hablando acerca de cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús nos son ofrecidas como un regalo generoso de una vida que es más poderosa que la muerte. Y, como con cualquier regalo, lo único que el beneficiario tiene que hacer es recibirlo. Así es que puedes ver cómo los autores bíblicos hablan tanto acerca de esta descripción del carácter de Dios a lo largo de la Biblia. Cuando las personas son incapaces de apropiarse de sus fracasos y pedirle a Dios por gen, Él muestra una respuesta consistentemente generosa. Dios da el don de sí mismo, su vida y su amor. Eso es lo que significa que Dios es lleno de gracia. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Soledad, de tu mano viene la paz, me haces florecer para tu jardín, lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros con la palabra del Señor. Decíamos que nuestro versículo principal, pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo: que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de esto. En adelante me dedicaré a los paganos. Esta es la frase, ¿verdad?, conclusiva aquí de Pablo, de lo que nos está diciendo. Es una oposición, ¿verdad? Ellos se oponen a él, se levantan contra él, le contradicen, ahí los inducen y comienzan a blasfemar también, ¿verdad? Contradecían y lo injuriaban o blasfemaban contra Pablo. Landeria, y pecha, etcétera, etcétera. La blasfemia debe haber sido dirigida contra Jesús, ciertamente, porque Pablo predicaba a Jesús como el Mesías. Entonces van directamente blasfemando contra el Mesías, contra el Kyrios. Y él justamente está predicando a Jesucristo. Está predicando a Jesucristo. Recordemos que hay escritos también que hablan y presentan mal a Jesucristo, ¿verdad? Y claro, estos grupos aprovechan la oportunidad y quieren blasfemar directamente. En fin, hay muchas expresiones bastante duras. Tenemos que mirar un poco ahora después también, incluso tenemos que buscar, ¿verdad?, blasfemias, ¿verdad?, blasfemias contra Jesús en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva. ¿Por qué los judíos justamente no querían aceptar a Jesús como Mesías, como Salvador? Aquí nosotros encontramos del Evangelio justamente la buena noticia, el cumplimiento, porque es la comunidad cristiana, estos judeo-cristianos que están con Jesús, que forman el grupo de Jesús, que se unen también posteriormente, se nota en esta reflexión y en este seguimiento con la comunidad joanea, San Juan Bautista, ¿entienden? Que entonces San Juan Bautista también era uno de los candidatos al mesianismo, ¿entienden? O sea, en esa comunidad primitiva en que ellos estaban viviendo dentro de una atmósfera y un ambiente apocalíptico. Entonces, de revelación quiere decir apocalipsis. Entonces, ellos quieren entender, quieren saber, cómo es que Dios, porque apocalipsis quiere decir revelación, yecualca, manifestación, aveñan de yara o yecualcágina. Entonces ellos están buscando cómo Dios va a realizar o está realizando sus promesas y decían que iban a hacer a través de los reyes, a través de los tendotá, a través de los que están al frente de la comunidad. Pero cuánto rey, cuánto tendotá, no nos dan entonces esa verdad que nosotros necesitamos para vivir de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que Jesucristo quiere. Entonces estamos siempre a la deriva de nuevo. Pasa un rey, pasa otro personaje y nunca llegamos, ¿verdad?, a la verdad. Es lo mismo que nosotros, 35 años de democracia. Y entonces uno evalúa los 35 de atrás y los 35 de ahora. Y díganme cuál sería la diferencia. Algunos me escribieron, ahora me pusieron, sí, vale, hay mucha diferencia. Ahora fíjate, hay mucho edificio, hay mucha economía, hay más posibilidades
de trabajo, más posibilidades de emprender solos, bla, bla, bla. Muy bien, pero después yo le decía, bueno, a ver, pues andá, evalúa, a ver, todos esos edificios, todo eso que va, ¿de quién va Sonina? ¿De dónde va viene ese dinero? Etcétera, etcétera. Eso, bueno, es cosa desviada que tendría que hacer crecer, así como han crecido esos edificios, que esto, que aquello, también han crecido los asentamientos, han crecido también las casas de cartón y han crecido también las casas de hule. Y claro, muchas veces esa gente que me hablaba así, ¿verdad? Nunca se fueron de vacaciones a los asentamientos o a visitar a esa gente que están por alrededor de la ciudad. En sus vacaciones se fueron a Cancún, a Montevideo, se fueron a Brasil. Si están enfermos, se fueron hacia, no sé, hacia dónde, ¿verdad? Pero cuando voy al asentamiento, usted ve Oguatá, ¿no? Es que pasan con su coche blindado para mirar a ver cuál es la realidad. Eso no es conocer la realidad, ¿verdad? Bueno, eso es una simple forma de mirar y de entender lo que justamente aquí el Evangelio está diciendo. Aupea coginarla hoy a pegar a Pablo, veanlo hoy a formarla yo. Entonces, ¿cómo es? Aquí esto están blasfemando sin conocer verdaderamente quién es Jesucristo. Nosotros, dice Pablo, a pesar de que Pablo nunca estuvo con Jesús, ¿verdad? Pero entendió, se dio cuenta ante la predicación de estos apóstoles. Pablo entonces, que escuchó, ¿verdad? Y después fue a hablar, a comunicarse. Pero como Pablo también era un gran conocedor del Antiguo Testamento, de la Torá, Pablo iba a formar la Torá. Él fue formado por Gamaliel. Entonces, atención que en ese tiempo, en el judaísmo, sobre todo en la época que nosotros le estamos llamando así la apocalíptica, hay dos grandes corrientes, la de Hillel y la de Gamaliel. Y Pablo era de esta corriente de Gamaliel, que era esa corriente de apertura verdaderamente y de entender que el Señor se ha manifestado y se ha manifestado para todas las naciones. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar esta reflexión en las próximas clases que tenemos sobre el Nuevo Testamento. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.